una producción original de Troop. Bienvenidos a Más Allá del Fitness. Yo soy Memo Silva, coach de fitness, salud y nutrición con más de 6 años en esta industria. El fitness va más allá de entrenar y comer bien. Es estar bien mentalmente, con tu familia, con tu trabajo, tu crecimiento personal y más. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Bienvenidos a un episodio más de Más Allá del Fitness. Hoy estamos grabando el primer episodio del 2023 y tengo conmigo a la nutrióloga Carla María, que es egresada de la Universidad Autónoma de Morelos y educadora en diabetes. Tiene un diplomado en psicología de la nutrición, un diplomado en clínica y manifestaciones de los trastornos de la conducta alimentaria. Carla se ha orientado en los últimos años hacia una nutrición compasiva que tome en cuenta la parte psicológica y emocional como parte de un tratamiento nutricional. Actualmente se dedica a ayudar a sus pacientes a relacionarse con la comida desde un lugar más gentil, que los ayude a llevar una alimentación más consciente. Y cree rotundamente que la alimentación debe ser algo flexible y alineado con las necesidades físicas, pero también sociales y emocionales de las personas, dejando a un lado las dietas estrictas que pueden comprometer su bienestar de diversas formas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y me gusta esa parte de ser algo flexible. Creo que todas las personas y las dietas o los programas de nutrición deberían de ser así. Y me emociona mucho el episodio de hoy porque es un tema del que he querido hablar ya desde hace un rato, aunque soy relativamente nuevo en acercarme o estudiar un poquito más del tema. Pero se me hace un tema que debemos de platicar y es una conversación que debemos de tener. Y principalmente me parece desde estos dos puntos de vista. Desde una especialista que trata con personas con TCAs y visto también desde el punto de vista fitness. Porque creo que sí es muy común, y ahorita tú me platicarás, que en el objetivo de mejorar el fitness, de mejorar tu salud, se puede y muy comúnmente se llega a generar algún trastorno y cómo podemos trabajarlo, mediarlo. Sí me gustaría aplanar un poquito el terreno en el que vamos a platicar el día de hoy, principalmente porque es un tema sensible. Creo que hay personas a las que les cuesta escuchar esto y que también se puede sacar un poquito de contexto a veces las pláticas, pero quiero aplanar el terreno en el que el objetivo de esto es informar a la gente, buscar que tengan más información, que tengan más perspectivas diferentes desde ambos puntos de vista y teniendo en cuenta que creo que desde los dos lados nuestro objetivo es ayudar a las personas. Tú a las personas con trastornos de la conducta alimentaria y de mi lado, pues ayudar a las personas a través del fitness, de la alimentación, del entrenamiento, a vivir una vida más saludable. Entonces, encontrar ese punto medio y lo más seguro es que, y muy posiblemente no estemos de acuerdo en muchos temas y no tenemos que estar de acuerdo en todos los temas y tampoco tenemos que tener todas las respuestas. Creo que aquí pueden surgir muchas preguntas que no tenemos que responder ahorita y que abran el tema para otras conversaciones, más preguntas y más. Y también quiero decir que yo soy relativamente nuevo en esto, tampoco puedo hablar desde la experiencia, entonces pues sí hablo desde un punto de vista tal vez un poco ignorante de los trastornos, pero que últimamente pues he estado estudiando y cuidando un poco más cómo me comunico en mis redes sociales con las personas. Y pues bueno, basados en eso, quiero que nos arranquemos. Carla, bienvenida. Muchísimas gracias por venir hasta acá, por hacer el esfuerzo y por venir a tener esta conversación que creo que va a ser muy rica para muchas personas. Perfecto, Memo. Pues mil gracias a ti por la invitación. Yo súper contenta porque pues finalmente estos temas es lo que más me apasiona a mí. Entonces yo feliz y qué padre. Te agradezco mucho que abras estos espacios también como de hablar de estos temas que, como bien dijiste, creo que son relativamente nuevos, el estar abiertos a hablar de estos temas que hasta hace poco eran tema súper tabú, ¿no? Como que hay todavía demasiado desconocimiento, como que a veces creemos que hablar de estos temas o de sanar tu relación con la comida es como, ok, entonces estás diciendo que me valga mi alimentación, ¿no? Como que luego nos vamos a ese extremo como de que, ok, entonces si no hago dietas, me estás diciendo que da igual lo que coma, ¿no? Entonces, pues me parece que no está nada peleado. El mundo fitness, que es a lo que tú te dedicas y todo esto, creo que es
súper importante, creo que especialmente en este mundo del fitness y todo esto, que se hable de estos temas, que se ponga sobre la mesa y justo así, ¿no? Como pues hablarlo como algo que está pasando, una realidad, y creo que la clave de todo está en la información y conocer del tema para poder pues llevarlo de una mejor manera, ¿no? Entonces yo encantada. Claro, creo que ahí está la clave, en tener información, que aquí le deje información a la gente para que tome más decisiones más informadas, ¿no? Claro. Me gustaría empezar con la definición de TCA. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es un trastorno de la conducta alimentaria? Ok, bueno, pues como el nombre lo dice, Memo, pues los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales, psiquiátricos y muy complejos, ¿no? Como que a veces tenemos la idea de que únicamente se relacionan con conductas alimentarias, ¿no? Como el nombre lo dice. Y aunque es la principal manifestación, o sea, un trastorno de la conducta alimentaria, pues el principal síntoma va a estar, pues, relacionado a conductas de alimentación alteradas. El trasfondo de los trastornos de la conducta alimentaria, pues es mucho más complejo, ¿no? O sea, son trastornos complejos y bueno, pues incluso están relacionados con muchos otros trastornos, ¿no? Puede ser que una persona con un trastorno de la conducta alimentaria también presente ansiedad, depresión, o sea, incluso a veces desde este lugar de tabú y desconocimiento creemos que un trastorno de la conducta alimentaria como que es nada más, a veces hasta se dice mucho como, ay, pues solo come, ¿no? O que es hasta a veces un capricho, ¿no? De la persona, o como de que, ay, es que se empezó a preocupar mucho por su dieta o por su cuerpo, etcétera, y por eso le dio un trastorno. Y la realidad es que, o sea, sí, definitivamente eso puede detonarlo, pero es mucho más complejo, ¿no? Y no es nada más como que un día dejaste de comer y listo, sino es toda una serie de cosas que te pueden llevar o no a presentar un trastorno, ¿no? De la conducta alimentaria. Ok, ¿y cómo lo identificamos? ¿Cómo sabemos que es sí complejo. lo tienes? Porque, pues, como tú dices, bueno, pues empezó a cuidar más su dieta. Pues, creo que es algo que todos deberíamos de hacer, ¿no? Cuidar un poco más nuestra alimentación y buscar consumir mejores alimentos, pero ¿en dónde está la línea en donde ahí se rompe y cómo identificamos si hay un trastorno? Claro, es bastante complejo, Memo, porque hasta hace poco, como te digo, todavía era un tema tabú, ¿no? O sea, tenemos muchísimo el concepto de, ok, un trastorno de la conducta alimentaria es la típica imagen de la niña vomitando en el excusado, súper, súper delgada. Y la realidad es que los trastornos de la conducta alimentaria incluso a veces ni siquiera son visibles a simple vista, ¿no? O sea, creemos que se asocian mucho a un tamaño de cuerpo y la realidad es que puede haber una persona en un cuerpo relativamente dentro de, o sea, de lo normal, entre comillas, pero que está viviendo una relación súper conflictiva con la comida o que incluso tiene un trastorno como tal. ¿Cómo se hace el diagnóstico principal? O sea, definitivamente lo tiene que hacer un especialista, un psiquiatra o psicólogo experto en el tema y obviamente va a depender, pues, del trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? O sea, los más comunes, pues, son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón, que son como los más comunes hoy en día, ¿no? Definitivamente hay como foquitos rojos o signos de alerta que es muy importante tener en claro. Por ejemplo, pues el estarte justamente, todos deberíamos, entre comillas, poner atención en nuestra alimentación, ¿no? Pero creo que es muy delgada la línea donde ya se empieza a hacer una conducta más de riesgo, ¿no? Incluso en esta sociedad están súper normalizadas y aplaudidas muchas conductas alimentarias de riesgo, como el conteo de calorías o el estar todo el tiempo, o sea, pensando más obsesivamente en nuestra alimentación, ¿no? O, por ejemplo, la típica persona que, ay, tengo un viaje a la playa y voy a hacer ayuno toda una semana o voy a dejar de comer o este tipo de conductas que incluso son aplaudidas, ¿no? En esta sociedad y es como, wow, qué fuerza de voluntad tienes, ¿no? Entonces, digo, no estoy diciendo que todas las personas que hacen este tipo de conductas vivan como tal con un trastorno o lo vayan a desarrollar. Sin embargo, sí pueden ser foquitos rojos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si tú eres una persona que tiene una hija adolescente y ves que tu hija adolescente de repente empieza a hablar muchísimo de dietas o se empieza a preocupar bastante por el tamaño de su cuerpo o de repente son personas que empiezan a aislarse para comer o tienen este tipo de comportamientos un poco, pues, diferentes en torno a la comida muchas veces, pues puede ser foquito rojo, ¿no? Y como tal, un diagnóstico definitivo lo tiene que hacer un profesional de acuerdo a varios criterios que se deben tomar, pero algo que sí me gustaría dejar muy en claro, Memo, es que no minimicemos ninguna conducta
que está afectando el bienestar de una persona, aunque no sea un trastorno de la conducta diagnosticado, de la conducta alimentaria diagnosticado como tal, creo que es muy importante que cualquier conducta que ya esté afectando en tu bienestar de alguna forma, pues se voltee a ver, ¿no? Porque a veces se normaliza, como te digo, se aplaude mucho como de que, ay, pues sí, se la vive a dieta o dejó de comer un buen de alimentos, ¿no? Desde este lugar de miedo o desde este lugar súper obsesivo con la comida. Creo que es importante no minimizarlo y decir, ok, si tú crees que tienes una relación o algo tóxico con la comida o algo que ya te está haciendo daño, pues probablemente busca ayuda, ¿no? Aunque no sea un trastorno como tal, pero bueno, pues hay muchísima gente que no tiene un trastorno, pero sí tiene relaciones pues muy conflictivas con la comida, ¿no? ¿Cómo definirías esa relación conflictiva? Y ahorita que decías un par de cosas es, a ver, por ejemplo, el conteo de calorías. Justo, vámonos con el conteo de calorías. ¿Cuándo sí puede ser dañino o no? ¿Cuándo es malo? Y te voy a poner un ejemplo. Yo, y ahí sí puedo hablar de la experiencia, pues yo regularmente cuento calorías. Muchas veces me pasa que es porque estoy comiendo menos de lo que debería para el ejercicio. Entonces, cuando no cuento, después me doy cuenta que si me pongo a hacer las mates, que no estaba comiendo suficiente. Entonces digo, pues entonces sí tengo que volver a hacer para saber en realidad cuánto debería de comer. Y creo que las personas, no todos, por supuesto que no todos, pero es una herramienta para algunas personas cuando no saben cuánto comer, tener de alguna forma, pues llevar un diario, ver cuántas porciones están comiendo para saber cuánto es lo que deben de comer. Y ya después de eso creo que te puedes dar una buena idea de cuánto necesita tu cuerpo. Pero entonces, ¿dónde está esa raya, esa línea delgada en el que ya puede ser dañino? Ok, yo creo que es algo súper complejo y yo creo que ese es el punto complejo de tocar estos temas, ¿no? Que la realidad, a mi punto de vista, de cada persona es totalmente diferente, ¿no? A lo mejor lo que para ti es lo más normal del mundo y te sirve increíble, a otras personas puede ser súper dañino, ¿no? O generarles esto ya más obsesivo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo más importante es cuestionarte tú como persona desde qué lugar estás teniendo estas conductas, ¿no? Por ejemplo, si tú eres una persona que cuenta calorías, como que siento que tú sabes desde qué lugar lo estás haciendo, ¿no? O sea, sobre todo cuestionar qué pasa si un día, por ejemplo, ahorita que pones el ejemplo de que, ok, un día comí más calorías de las que se supone que requería, etcétera, ¿qué pasa esos días, no? O sea, ¿qué tanto altera tu estabilidad o qué tanto altera tu bienestar o cómo te hace sentir, qué tanto te permites también esta flexibilidad, ¿no? O sea, porque hay gente que de verdad es obsesivamente de estar contando calorías y el día que por X o Y rompe su dieta es como, no puede ser y toda mi estabilidad ya valió y sí les afecta a grados muy fuertes, ¿no? Entonces creo que es un tema súper complejo porque definitivamente no se trata como de juzgar a las personas que tienen estas conductas. Sin embargo, sí hay que analizar y cuestionar mucho como de dónde vienen, ¿no? A final de cuentas, vivimos en una cultura de dietas que siento que toda la vida nos ha vendido la idea de que nuestra alimentación tiene que ser hiper cuadrada, ¿no? Cuando la realidad es que pues la vida no es tan cuadrada, ¿no? Y vas de viaje o tienes eventos o surgen eventualidades que el hecho de tú querer todo el tiempo controlar tu alimentación, siento que es muy fácil y a lo mejor en unas personas súper bien y aman tener su alimentación lo más controlado y hasta ahora no ha afectado o nunca va a afectar su bienestar, pero creo que es muy fácil como romper esa línea y que de repente sí se vuelva ya algo mucho más obsesivo. Sobre todo si tienes otros factores, como la edad, por ejemplo. No es lo mismo una niña de 15 años que a lo mejor está en una etapa mucho más vulnerable que una persona adulta, que igual, o sea, no es que por ser adultos nos salvemos, ¿no? Pero pues ya lo ves desde un punto de vista más maduro, ¿no? Exacto. Ya puedes tener un poco más de conciencia de por qué estás tomando tus decisiones. Exacto, digo, en algunos casos, ¿no? Sí. ¿Cuáles dirías, a ver, le quiero rascar, cuáles dirías que son estos pensamientos o estos lugares en los que ya no son buenos, donde dices, ¿desde qué lugar estás haciendo esta conducta? ¿Qué pensamientos, psicológicamente hablando, qué preguntas te podrías hacer tú para identificar si no está buena tu relación con la comida? Ok, yo creo que podríamos pensar como en estas banderas rojas, pon tú, ¿qué tanto tiempo el día pasas pensando en comida, no? Porque hay gente que
tiene que planificar obsesivamente sus comidas y que está 24/7 pensando, ok, ya comí esto, entonces al rato voy a comer esto. O sea, que la comida, lejos de ser algo que logras disfrutar, que, por ejemplo, vas a un restaurante y qué rico voy a pedir lo que más se me antoje de la carta y, ya sabes, se vuelve ya como algo de... Ay, híjole, voy a ir a un restaurante y tengo que, ya sabes, como que te demanda demasiada energía y estrés psicológico estar pensando en lo que vas a comer, en dónde vas a comer. Algo importantísimo es que, ¿qué tanto? Yo siempre digo, comemos, sí, por razones físicas principalmente, pero definitivamente la comida también tiene una función social muy importante y también emocional, ¿no? Esta parte de satanizar el comer emocional, a mi punto de vista, no es real porque somos seres emocionales. El chiste está en encontrar un equilibrio, ¿no? Pero a lo que iba con esto es que a veces, en el afán de cuidar tu alimentación y hacer tu dieta y todo, te puedes hasta aislar o comprometer tu bienestar social y emocional de muchas formas. Entonces, eso ya sería un foquito rojo, ¿no? Creo que la alimentación te tiene que cubrir tus necesidades físicas, como lo decía en la descripción, pero definitivo también conservar un bienestar social y emocional, ¿no? Sí, 100% de acuerdo. ¿Tú crees que se puede curar o es algo que se puede curar un TCA o es siempre algo que vas a tener ahí? Se puede curar y ya está súper comprobado. Anteriormente se decía que no, que ya era como que a lo mejor se podía controlar, pero siempre iba a estar. Y la realidad es que se ha visto que se puede, en la mayoría de los casos, curar por completo. Sin embargo, las secuelas que pueda dejar un trastorno de la conducta alimentaria pueden ser gravísimas, ¿no? O sea, los trastornos de la conducta alimentaria tenemos que decir que el índice de mortalidad es muy, muy alto, ¿no? Entonces, pues obviamente, dependiendo qué tan grave fue, pues puede dejar secuelas, ¿no? Por ejemplo, descalcificación de los huesos, etcétera. Pero se puede curar, definitivamente se puede curar si recibes el tratamiento adecuado, ¿no? Y de forma integral. ¿Y cómo deberíamos acompañar a alguien que tiene un TCA? Si tienes algún familiar cercano, algún amigo, tu novio o novia, ¿cómo puedes acompañarlo? ¿Cuál es la mejor forma? Ay, la mejor forma, pues yo creo que es primero informarte de los trastornos, ¿no? Porque creo que, como te digo, hasta hace poco eran como súper tema tabú, como de, ay, no, ¿cómo crees? O, ay, mira, mi hija dejó de comer, pero pues X, ¿no? O sea, es normal hacer dietas o es normal preocuparte por tu alimentación. Entonces creo que informarte, o muchas veces pasa que los papás, por ejemplo, cacharon que el hijo tiene un trastorno de la conducta alimentaria y como que es como de... O sea, no logran entender, pues, como si fuera tan fácil como, pues, simplemente come, ¿no? O sea, claro. O incluso a veces se dice como, ay, no, es que quiere llamar la atención, ¿no? O sea, como que hay todavía una cantidad de mitos en torno a los trastornos. Entonces, lo primero yo creo que sería informarnos. Y desde este lugar poder darles nuestro apoyo, pero no desde un lugar de juicio o desde un lugar de, pues sí, como de, pues sí, juzgarlos, ¿no? Sino más bien como, pues simplemente estar ahí para la persona. Y hay que entender que en un trastorno de la conducta alimentaria, o sea, muchas veces las personas lo toman como un mecanismo de defensa ante una realidad pues conflictiva, ¿no? Entonces es como que lo van a buscar mantener a toda costa, ¿no? Incluso si tú les dices, oye, creo que necesitas ayuda o los enfrentas en esta situación, pues luego van a poner una barrera o van a decir como, no, o sea, ¿cómo? O sea, ya sabes, o sea, y hay que estar preparados también para que probablemente van a estar en negación, ¿no? Entonces es esto como de, ok, te muestro mi apoyo desde un lugar empático, desde un lugar de, o sea, sé que estás pasando por algo pues feo, ¿no? O sea, a final de cuentas, entender que son trastornos, que son una enfermedad, no es algo que tú puedas controlar. Entonces creo que eso sería lo más importante, pues la información y el no minimizar, ¿no? O sea, creo que es importante y mucho más, por ejemplo, papás que su hijo o su hija tienen un trastorno y son menores de edad, o sea, entender que, o sea, los trastornos hay que buscar ayuda, eso es lo más importante, ¿no? Entender que son mortales y puede ser súper riesgoso y hay que buscar ayuda en cuanto antes, ayuda especializada y de forma integral, o sea, no es nada más de ir al psicólogo, tienes que recibir tratamiento médico, nutricio y a veces hasta psiquiátrico, ¿no? ¿Qué tan importante crees que sean los papás dentro de estos trastornos? ¿Hay alguna edad en la que es más probable que padezcas o que desarrolles un TCA?
Bueno, definitivamente cada vez se ha visto que se presentan a edades más tempranas. O sea, yo he tenido pacientes que empiezan a los 8 años con temas de alimentación. Wow. Entonces, es muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues a esa edad estás muy vulnerable. En la adolescencia, por ejemplo, es donde más se detonan, porque pues obviamente es donde más quieres encajar, pertenecer, etcétera, etcétera. Y los papás, pues... Otra cosa que me gustaría decir, a veces los papás como que se reprochan mucho a ellos mismos, ¿no? Como de que, híjole, es mi culpa o algo hice mal yo. Entender que los trastornos de la conducta alimentaria son multifactoriales, como la mayoría de las enfermedades, ¿no? O sea, hay una parte genética, hay una parte del contexto social y familiar, hay una parte también, pues, de esta cultura de estándares de belleza y de cultura de dietas en la que vivimos. Y el contexto familiar es muy importante. Por ejemplo, ¿qué tanto se habla de dietas en tu casa? A veces la mamá es súper preocupada de su alimentación, de hacer dietas, etcétera. Y claro que eso pone el mayor riesgo a el hijo, ¿no? A la hija. Sin embargo, bueno, entender que no es como que, ay, por culpa de la mamá necesariamente pasó eso, sino que son multifactoriales, ¿no? De acuerdo. Y también sí hay muchas veces en las que sí son los papás los que ponen en esta situación a los hijos, ¿no? Justo lo que mencionaban de que si hay un papá, un familiar que es muy de dietas y que es que ya subiste tantito y es que esto... Y pues desde ahí puedes causar el trastorno. ¿Qué pueden hacer los papás para evitar que venga de ellos o qué conductas deben de cuidar los papás? Porque sí creo que es en la adolescencia donde puede ser donde haya más incidencia, que no tienes todavía definido ni qué quieres, quién eres, cómo encajas. Y de alguna forma gran parte de eso puede venir de los papás. Entonces, ¿qué pueden hacer los papás para evitar esto? Bueno, yo creo que en general todos podríamos, y mucho más si tenemos hijos adolescentes en casa, podríamos cuestionar primero cómo está nuestra relación con la comida, ¿no? Porque definitivamente si la relación con la comida de la mamá o el papá es conflictiva, pues eso es lo que va a estar viendo el hijo todo el tiempo, ¿no? Y analizar que esto puede venir de generaciones mucho más atrás de los papás, ¿no? O sea, yo me acuerdo ver a mis abuelas súper preocupadas por la dieta, por el peso, por esto, por lo otro. Entonces, pues como que hasta hace poco era muy normal y como te digo, hay muchísimas conductas alimentarias de riesgo tremendamente aplaudidas y normalizadas. Entonces creo que como papá podríamos voltear a ver cómo nos estamos relacionando con la comida nosotros y con nuestro cuerpo y cuidar muchísimo el lenguaje que utilizamos, ya sea que nuestro hijo ya tenga o no un trastorno de la conducta alimentaria, pero cuidar el lenguaje que se utiliza en casa, ¿no? Como que a veces es súper normal de, ya está bien gordo, ya está bien. Opinar del cuerpo de los hijos, nunca. O sea, de nadie, ¿no? Pero creo que de los hijos es muy delicado. Y opinar del plato del hijo, de lo que come el hijo, o incluso simplemente tú estar hablando todo el tiempo de, esto es cero saludable, o esto es súper, ya sabes, como hasta el lenguaje que utilizamos en relación a la comida, pues creo que eso sería lo más importante, ¿no? Como ver cómo nos estamos relacionando nosotros y cómo es la dinámica familiar en torno a la comida, ¿no? Pero pues ahí viene también un tema de ¿qué pasa si tu hijo está comiendo muy mal? O sea, pues de alguna forma pues es tu hijo y ahí sí le puedes enseñar o cómo le enseñas y evitas sin usar un mal lenguaje, ¿cómo le enseñas a comer bien? Un niño, y a veces me ha pasado que como que las mamás quieren llevar a su hijo a consulta como para... Y antes, cuando todavía no cambiaba mi enfoque y era una nutrióloga más tradicional y todo, llegué a ver niños que buscaban perder peso, ¿no? Que los papás llegaban y es que mi hijo está ya comiendo súper mal, etcétera, etcétera. Y la realidad es que un niño, por más que su cuerpo esté como esté, nunca debería hacer dieta, ¿no? Los niños aprenden por el ejemplo. Finalmente, tu hijo va a comer lo que tú le des, ¿no? Y tú eres responsable de su alimentación. Si tú eres una persona que a lo mejor toda su vida no ha tenido los mejores hábitos, etcétera, pues lo más probable es que tu hijo va a tener los mismos hábitos, ¿no? Y sí, a final de cuentas, los niños aprenden con el ejemplo, pero no desde este lugar de, no, eres súper malo porque te comiste las papitas o ya rompiste tu dieta. O los niños jamás deberían pensar en eso porque están en una edad donde están recibiendo todo como esponjitas y lo más probable es que si desde niños se relacionan así con la comida, pues de adultos van a tener una mala relación con la comida, ¿no? Entonces, lo primero es entender que los niños aprenden por el ejemplo.
Y a final de cuentas, se puede manejar también una alimentación más consciente en los niños, entendiendo que los niños, nosotros somos responsables, a final de cuentas, de lo que va a haber en la casa, de lo que les vamos a ofrecer a los niños, y listo. Y los niños aprenden mejor y también los adultos, cuando saben que la comida está disponible para ellos y no desde este lugar de a cualquier persona que le quieras restringir la comida o controlar la comida, lo más probable es que en la mínima oportunidad que pueda comerlo va a ser como, ay no, denme todas las papitas o todo el cereal de caja que me han prohibido en mi casa todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues yo diría lo más importante es el ejemplo que tú le das como papá y pues ahora sí que los hábitos que tengan en conjunto como familia, ¿no? ¿Dirías que es mejor hablar desde una perspectiva de hay que agregar esto, hay que nutrir a tu cuerpo, hay que asegurarnos que tenga suficientes nutrientes en lugar de restringir alimentos? 100%, 100%. O sea, justo eso es algo que yo incluso trabajo con mis pacientes, como lejos de estar pensando, ¿qué vas a prohibir? O ahora en Navidad, ay no, ¿qué me quito en la cena para, ya sabes, lejos de pensar en eso? Exacto. ¿Qué vas a agregar a tu alimentación para hacerla más completa, más balanceada, más equilibrada? Y luego te das cuenta que cuando lo cambias así hacia ese enfoque, como que hasta tú quieres comer mejor, ¿no? Y es como, mira, voy a agregar verduras. Y desde otro lugar completamente, desde un lugar que no es como de, verduras porque tengo que comer esto y tengo prohibido todo lo demás, ¿no? Sí. Ahorita decías de que lo que esté en tu casa, tú eres responsable de lo que está ahí. Y hay una frase que dice el fundador de Precision Nutrition que me encanta, que es, si lo que tú tengas en tu alacena, tú, alguien que quieres, se lo va a comer. Entonces, sea lo que tengas ahí, alguien de tu casa, seas tú, sea alguien que quieres o alguien que esté en tu casa, se lo va a comer. Entonces, si te aseguras de tener únicamente las mejores fuentes de comida en tu casa, pues vas a darle una buena nutrición a tu familia, ¿no? Claro. Y también hablar de la neutralidad de los alimentos, que sé que es un tema que a veces nos hace mucho ruido, porque decimos, no, o sea, ¿cómo? ¿Es bueno o malo? Exacto. O, por ejemplo, yo hablo mucho de neutralidad de los alimentos en el sentido de que puedes estar expuesto también a galletas, papitas, etcétera. Y no es sinónimo de que, te vas a dar un atracón en la despensa, ¿no? Eso ya sería una conducta alterada, ¿no? Entonces, justo eso, cuando somos neutrales con los alimentos, como que pierden el poder, claro, ¿no? O sea, no es como desde este lugar de, el pastel, no, mejor no me lo como porque me lo voy a acabar de una sentada, ¿no? O sea, cuando sabes que ahí está la comida, irónicamente pasa lo contrario. Es como, pues sé que cuando quiera lo puedo comer y listo, ¿no? Pero enfocarte justo en qué vas a meter o a procurar que haya en tu alimentación, ¿no? Sí, y en ese punto también cuando muchas veces creo que en los atracones pasa que comes cosas que ni siquiera te gustan, ¿no? O sea, sí, es que porque no podías antes, entonces ahora no podía las galletas, no podía las papas, entonces te quieres comer todo, aunque ni siquiera sea lo que más te gusta. Y en algún punto, creo que así me pasó a mí, que era pues muy estricto entre semana y el fin de semana la cheat meal, que se convertía en cheat week. Y después lo empecé a hacer un poquito más consciente y era como, a ver, como de verdad lo quería, de verdad me encanta, de verdad es algo que quiero y creo que ahí está también el punto medio. Ok, ¿quieres algo? Asegúrate que sea algo que de verdad disfrutes, que no sea nada más algo porque es algo prohibido o no tan bueno y que lo puedes hacer en ese momento, ¿no? Sí, y ahí entra mucho la alimentación consciente, ¿no? Como el hecho de comer con plena conciencia un alimento puede cambiar la experiencia por completo, ¿no? A veces justo es como, pues es mi cheat meal, pues todo. Ya ni sé, ni siquiera sé si me gustó, si no, pero hay que aprovechar porque claro, ya después no se va a poder, ¿no? Y cuando te das permiso de comer alimentos que a lo mejor consideras malos o que tienes todos estos juicios, incluso puedes darte cuenta, a mí me pasó, por ejemplo, según yo amaba unas papitas, ¿no? Pero cuando las comí así de que, a ver, ¿a qué me saben de verdad? Me di cuenta que ni siquiera me sabían tan ricas como yo creía, ¿no? A veces idealizamos mucho también a la comida. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y normalmente en los TCAs la incidencia en mujeres es mucho más alta. Si no me equivoco, 9 de cada 10 mujeres, corrígeme si estoy mal, tienen un TCA.
No es tan alta, pero lo que sí te puedo decir es que el 90% de las mujeres, todos los trastornos, el 90% se da en mujeres. Okay. O sea, sí es mucho más alta que en los hombres, por ejemplo. Ok, y en hombres, que también es algo que creo que pocas veces se habla, o sea, creo que normalmente se habla más del tema de mujeres y también, obviamente, porque la incidencia es más alta, pero en hombres, ¿cómo se ve un trastorno? Y creo que es muy diferente. Yo creería que es muy diferente en el aspecto que tal vez sí no va a ser, como decías, que muchas veces no es visual. No vas a ver a un hombre que esté demasiado flaco. Tal vez puede ser al revés, que está obsesionado con aumentar masa muscular o con otros trastornos. ¿Cómo se vería un TCA en hombres y cómo podemos identificarlos? Bueno, creo que culturalmente siempre ha sido mucha más la presión hacia cómo se ve tu cuerpo hacia las mujeres, ¿no? Definitivamente, y por eso yo creo que hay más mujeres con trastornos. Pero hacia las mujeres siempre se nos ha dicho como tener un cuerpo más delgado, ¿no? Y creo que incluso las mujeres con un trastorno de la conducta alimentaria buscan siempre como reducir su cuerpo, ¿no? Y en un hombre, esta cultura más bien nos vende la idea de que un hombre sea mucho más musculoso, ¿no? Mucho más fuerte. Digo, en la mayoría de los casos sí es importante aclarar que un trastorno de la conducta alimentaria se ve súper diferente en cada persona, ¿no? Pero claro, creo que en términos generales en hombres, pues siempre va mucho más hacia el lado de ejercicio, músculo, etcétera, etcétera. Aunque también hay hombres que van a querer achicar su cuerpo o ser mucho más delgados, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa sería la principal diferencia. Ok, ahora quiero pasar al tema de salud en todas las tallas. Y justo hablar de, en realidad, si es lo más saludable o no, o cómo podemos ver este punto, o cómo podemos hablar para no pensar en que, bueno, si se puede ser saludable en todas las tallas, entonces pues ya me dejo ir y pues no importa mi peso ni cómo me vea, porque lo que sí es una realidad es que las personas con un índice de masa corporal más alto tienden a tener un mayor riesgo de mortalidad por enfermedades y mayor riesgo de enfermedades, aunque también se ha encontrado que independientemente del peso y del índice de masa corporal, que digo, ya cuando luego es medio ambiguo el índice de masa corporal, no me encanta, pero eso con lo que se ha hecho en los estudios, también si mejoran algunos hábitos como dejar de tomar, dejar de fumar, consumir más frutas y verduras y mejoran su condición aeróbica, pueden reducir bastante estos riesgos, ¿no? Sin necesidad de haber cambiado su peso. Entonces, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no está este tema de salud en todas las tallas? Bueno, el modelo de salud en todas las tallas también es un tema nuevo, ¿no? Como que antes ni de chiste te pasaba por la cabeza decir, no, una persona en cuerpo grande está enferma y hay un o sea, como que das por hecho, ¿no? O dabas por hecho hasta hace algunos años. El modelo de salud en todas las tallas busca desasociar la salud de un tamaño de cuerpo, ¿no? Es decir, no podemos saber absolutamente nada de la salud de alguien, de los hábitos de alguien, simplemente por ver su cuerpo, ¿no? Tendríamos que hacer pedirle estudios de sangre, hacerle una historia clínica, como evaluar todo, o sea, muchas otras cosas como para poder decir, esta persona es saludable o no es saludable. Y si la salud no se asocia a un tamaño de cuerpo, pues bueno, da igual, o sea, no, todo mundo deberíamos cuidarnos más allá de nuestro tamaño de cuerpo, ¿no? Porque creo que también culturalmente a veces está esto como de que, esa persona está delgada, pues, ¿para qué se cuida? ¿O para qué hace ejercicio? ¿Para qué? No, o sea, también es a la inversa, como que damos por hecho que una persona delgada es saludable simplemente porque su cuerpo es delgado, ¿no? Entonces, salud en todas las tallas no significa que todos los tamaños, o sea, salud en todas las tallas significa que puede haber salud en cualquier tamaño de cuerpo, más no que todos los cuerpos son saludables, ¿no? Que creo que es un poco donde a veces se malentiende un poco el mensaje, como de que, ok, entonces, si hay salud en todas las tallas, pues ¿para qué me cuido? ¿O para qué si da igual el peso que tenga, no? Entender que basarnos, más bien quitar el foco del peso o del tamaño de cuerpo como tal y ponerlo justamente en conductas que sí puedas modificar, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué conductas te van a dar más salud? Hacer más ejercicio, comer más verduras, comer más saludable, dormir mejor, manejar el estrés, etcétera, etcétera. Y eso en cualquier tamaño de cuerpo se puede realizar, ¿no? Entonces, creo que es eso, como que nos salta mucho porque decimos, no, ¿cómo me estás diciendo que una persona en un cuerpo grande puede ser saludable? Y la realidad es que cada vez hay más evidencia que nos dice que sí, que la salud
va más allá de un tamaño de cuerpo, ¿no? De acuerdo. Hay un ejemplo que acabo de ver hace poquito que decía que justo piensas que alguien delgado automáticamente puede ser más saludable, ¿no? Si comparas a dos personas, una persona con obesidad y una persona muy delgada, y si te las pongo así nada más y te pregunto quién es más saludable, dirías lo más seguro que la persona delgada. Ahora, si yo te dijera que la persona con obesidad hace más ejercicio, se mueve en el día, tiene buena condición aeróbica, come muy bien, y la otra persona fuma, toma, duerme 4 horas al día, ahora ahí sí podría cambiar tu perspectiva de quién es más saludable, ¿no? 100%. Y es que eso se le llama estigma de peso, ¿no? Que es como dar por hecho cosas de alguien simplemente por cómo se ve su cuerpo. Y pasa mucho, justamente una persona delgada como que, ay, mira, o hasta a veces nos da bueno, no nos da envidia, pero se dice mucho como de, ay, wow, tú puedes comer de todo y no engordas, ¿no? Pero eso no es sinónimo de que estés saludable, ¿no? De que sí, hay gente delgada con pésimos hábitos y ahí sí como que ni siquiera se le cuestiona, ¿no? ¿Por qué? Porque pues está delgado, ¿no? Incluso que hasta fuma, toma alcohol, etcétera, etcétera, y X. Pero una persona en un cuerpo grande hace ejercicios, de ahorita que está de moda que las marcas como que incluyan todos tamaños de cuerpo y la gente salta, ay, están normalizando cuerpos grandes, etcétera, etcétera, cuando simplemente es gente en un tamaño de cuerpo grande haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, es todavía mucha, ¿cómo se dice? Pues es un tema difícil, ¿no? Porque por un lado, piden salud y todos estamos a favor de la salud, pero por otro lado una persona en cuerpo grande sale haciendo ejercicio y es como, no, ellos no tienen derecho a salir en anuncios o en publicidad, cuando a final de cuentas hay que entender que vivimos en un mundo muy diverso y existen muchos tamaños y formas de cuerpos, ¿no? Y ahora, si una persona con obesidad sí debería de intentar bajar de peso o no, porque lo que te decía, o sea, sí se ha encontrado y pues obviamente mientras más alto sea tu grasa corporal, tienes menor partición de nutrientes. O sea, sí hay algunos sistemas en el cuerpo que no están funcionando de sistema óptimo. Entonces, ¿debería intentar bajar de peso? Sí, no. ¿Cómo se trabaja esa parte? Es complicado porque, bueno, toda la vida la realidad es que nos han dicho que el peso o nuestro tamaño o nuestro peso, nuestro tamaño de cuerpo, etcétera, como que está exclusivamente en nuestras manos, ¿no? Y depende únicamente del ejercicio y la comida o la alimentación que llevemos. Y la realidad es que los determinantes de tu peso son muchísimos, ¿no? O sea, no es tan fácil, a lo que quiero llegar es que bajar de peso no es una conducta modificable como tal, ¿no? No es como que tú te paras un día y, ay, hoy quiero bajar 5 kilos, ¿no? O sea, claro. Lo que yo siempre recomiendo mucho más es enfocarte en conductas que sí están en tus manos y que sí puedes controlar, ¿no? Independientemente del peso que tengas. A veces es un poco hipócrita esta cultura porque a veces como que queremos ser más delgados, como si lo más delgado nos fuera a dar más salud, ¿no? Pero para ser más delgados a veces hacemos conductas que no son saludables. Cero saludables, ¿no? Como tomar pastillas o dejar de comer. Y si te das cuenta, a veces en una persona de cuerpo grande se aplauden estas conductas, ¿no? Es como, ay, dejó de comer. Incluso los trastornos de la conducta alimentaria están súper normalizados en personas en cuerpos grandes, ¿no? Porque es como, ay, pues es normal, ¿no? Pues si está con ese tamaño de cuerpo, pues claro, que deje de comer y que tenga conductas alimentarias de riesgo, etcétera. Entonces, entender que podemos enfocarnos en conductas saludables, ¿no? Y ahora que me dices, surge mucho esta pregunta como de, no, pero es que la obesidad o determinado porcentaje de grasa se asocia mucho a otras enfermedades o te pone en riesgo. Hay muchos estudios que sí demuestran una asociación o que el riesgo puede ser mayor a ciertas enfermedades. Sin embargo, hay que entender que las enfermedades son multifactoriales y no significa que por determinado tamaño de cuerpo o porcentaje de grasa te dio diabetes, ¿no? O sea, simplemente hay que entender que pueden estar asociadas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta muchos otros factores y entender que no hay ni una sola enfermedad que únicamente se dé en un cuerpo grande, ¿no? O sea, más bien en cuerpos grandes. Hay personas delgadas con diabetes, con hipertensión, claro, con colesterol alto, etcétera, etcétera. Entonces, yo me iría más por enfocarnos en conductas modificables y que sí podemos trabajar en ellas, más que en que la báscula nos dé un número. Claro. Es un tema muy complejo. O sea, sí, creo que la obesidad es un tema muy complejo y que no es un tema que creo que ninguno de los dos podemos hablar tampoco igual desde la experiencia ni desde el punto de vista de ellos, pero que no es nada más falta de
de ganas, de disciplina. Es un tema muy complejo, que hay expertos que se dedican a eso. Y que sí, no es un tema que nada más, pues hoy voy a hacer dieta y voy a bajar 5 kilos. Y hay personas a las que de verdad es un tema muy difícil y que no depende 100% de ellos. Claro. No, y hay que evaluar, perdón que te interrumpa, pero hay que evaluar también muchísimo la parte emocional, ¿no? Que es algo que nunca se habla de lo que vive una persona en un cuerpo grande a nivel emocional. A nivel, es todo un sistema que los oprime en muchas formas, ¿no? Hasta los servicios de salud. O sea, una persona en un cuerpo grande va al doctor y es como lo primero que le dicen, sin saber nada, es como tienes que bajar de peso. Mucha gente en cuerpos grandes incluso deja de ir al doctor. Te lo digo porque tengo pacientes que dejan de ir al doctor porque es como, uy, ya sé lo que me va a decir. Y otra vez me van a decir como si no lo hubiera ya intentado toda mi vida, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo entramos en la alimentación intuitiva? Y también que creo que es un tema difícil de hablar y que no podemos caer en pues de alguna forma la intuición ha hecho que muchas personas aumenten de peso, ¿no? O sea, si hay veces, si me dejo llevar por mi intuición, pues igual le comería puras donas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Cómo se trabaja esta alimentación intuitiva de manera saludable? Ok. La alimentación intuitiva siento que es algo que también ha cobrado bastante ruido, bastante importancia últimamente. Y creo que me gustaría decir que por naturaleza todos nacemos siendo comedores intuitivos, ¿no? O sea, la alimentación intuitiva es algo que tuvo que surgir a partir de una cultura de dietas donde muchísima gente empezó a hacer dietas y hay que entender que el hacer dietas y el estar de alguna forma buscando controlar de esta forma cuadrada nuestra alimentación y con reglas cuadradas, o vas al nutriólogo y bueno, alguna vez fui a nutrióloga que te dice exactamente a qué hora comer, cuánto comer, por qué comer, casi, ¿no? Sí. Y la realidad es que todas esas reglas externas nos van desconectando por completo de nuestras propias necesidades y señales, ¿no? Entonces, todos nacemos, o sea, un bebé sabe perfecto cuándo tiene hambre, cuándo ya fue suficiente, pero hasta cuando somos bebés, por ejemplo, el bebé está llorando y le ponen la mamila, ¿no? O sea, también eso va desconectándonos desde que somos súper chiquitos, ¿no? Entonces, culturalmente vivimos en una sociedad que nos va como que quitando esa intuición, ¿no? Esa forma de comer más intuitiva. Entonces, todos nacemos comiendo de forma intuitiva. Y a tu pregunta, la alimentación intuitiva, pues tristemente es algo que hoy en día creo que casi todos tenemos una relación alterada con la comida, ¿no? Como esto que dices de, no, es que a mí si me dan permiso de comer, me voy a ir a atacar la despensa, ¿no? Me voy a comer puras donas o pura pizza o puros tacos, etcétera, etcétera. Y la realidad es que cuando trabajas y vuelves a trabajar de una forma más intuitiva, pues te das cuenta que la alimentación intuitiva no es come lo que quieras y que te valga tu salud y todo. Es entender que si bien la alimentación no puede ser cuadrada, no puede ser así algo que tengas que controlar obsesivamente porque, como decíamos, la vida no es cuadrada y hay muchas cosas que van a salir de nuestras manos. Sí puedes tomar mejores decisiones conscientes, ¿no? Y decir, ok, pues sé que comer donas todo el día no va a ser lo mejor para mí, ¿no? Incluso nadie puede vivir de donas todo el día. O sea, a lo mejor te ha pasado que vas de viaje y estás comiendo, no sé, pizza, helados, bla, bla, bla. Y llega un punto que hasta tú mismo dices, ya, como que ya me hace falta una verdura, ¿no? O algo así. Sí, totalmente. O sea, ahí es donde yo lo he empezado a hacer mucho más intuitivo también. Es cuando me salgo de cosas ultraprocesadas, me siento mal. Ya no. Y ahí es donde digo, pues, quiero sentirme así, olvidándome del peso. ¿Quiero sentirme así o no? No, pues prefiero no. Prefiero alimentación que me ayuda a sentirme bien. Y ahí es donde sí creo que puede tener un poco el tema intuitivo. Pero también hay personas que creo que están completamente desconectadas y que llevan así mucho tiempo. Y ya es su normal, ¿no? 100%. Y por eso, obviamente, la alimentación intuitiva va a ser más fácil para algunas personas. Si eres una persona que ha hecho muchas dietas, bye, ¿no? O sea, porque ya traes muchísimo ruido mental, muchísimas reglas cuadradas que interfieren en tus decisiones de alimentación. Entonces, por eso la alimentación intuitiva es algo que se tiene que trabajar de la mano de un profesional, ¿no? En algunos casos. Sobre todo porque hay que sanar la relación con la comida de raíz, justamente para que tú puedas volver a conectar con tus señales de hambre, de saciedad. La alimentación intuitiva se basa en 10 principios y todos van enfocados a tener un bienestar, pero de forma integral y más allá de un peso, ¿no? Que es algo que la cultura de dietas y la alimentación, la nutrición como la conocemos hoy en día, creo que todavía va muy enfocada a
ay, tienes que bajar de peso, o al número que te da la báscula, ¿no? La alimentación intuitiva, pues justamente es un modelo de alimentación que se basa mucho más en un bienestar integral, más allá de el número de la báscula, ¿no? Ahora, ¿tú cómo trabajas? Tú que has hecho esto con clientes que, pues bueno, están empezando a querer hacer una alimentación intuitiva, pero que llevan un mes y te dicen, no he visto resultados, no he bajado, no he hecho esto, no ven un resultado en algún número que puedan medir y que se desesperen. ¿Tú cómo lo trabajas? Al principio fue súper complejo para mí porque creo que, pues, o sea, en la carrera de nutrición nunca me enseñaron, me enseñaron todo lo contrario, ¿no? A cuadrar dietas, a contar cada gramo de proteína, de carbohidrato, etcétera, etcétera. Entonces, fue muy complicado entender cómo iba a dar mi mensaje, ¿no? O sea, porque justo me llegaban pacientes que querían bajar de peso o que todavía estaban súper enfocadas en la báscula y yo era como que, híjole, ay, no, como que me hacía cortocircuito un poco, ¿no? Hay que entender que la alimentación intuitiva no es una dieta para bajar de peso, o sea, su meta nunca es modificar tu cuerpo, ¿no? O sea, simplemente es trabajar en que tu cuerpo reciba lo que de verdad necesita y en tú conectar y sanar tu relación con la comida y entender que tu cuerpo va a tomar la forma que tenga que tomar, ¿no? O sea, y algunas personas bajarán de peso, otras se quedarán igual, otras, si lo necesitan, probablemente suban, ¿no? Por ejemplo, una persona que se ha restringido por años y a lo mejor o ese peso que tiene lo mantiene únicamente bajo restricción, pues probablemente cuando coma de una forma más apegada a sus necesidades, etcétera, va a subir, ¿no? Pero entender que es la parte de confiar en que no importa cómo se vea tu cuerpo, eso no significa que vas a estar menos o más saludable, ¿no? Incluso la alimentación intuitiva lo que busca es que tú estés más saludable, ¿no? Entonces, actualmente la verdad es que ya todos mis pacientes, casi ninguno llega con el chip como de, ay, quiero bajar de peso, ponme dieta para bajar de peso, etcétera, etcétera, sino más bien con la idea de quiero comer desde un lugar más gentil para mi cuerpo y trabajar en mi relación con la comida y estar saludable y ya, como que el peso pasa a segundo plano, ¿no? Entonces creo que he podido trabajarlo ya de mejor manera. Felicidades, porque eso significa que tu mensaje lo has estado comunicando muy bien, así te llega el cliente que estás buscando. Justo, creo que lo he trabajado mucho. Muy bien. ¿Y cómo le haces para que, qué pasa? O sea, ¿pudiera llegar a ser no saludable en algún punto o para ciertas personas justo esta alimentación intuitiva y que se vayan y suban de peso a un punto que no sea saludable? Bueno, lo saludable es algo como relativo, ¿no? O sea, siento que decir saludable o no saludable es algo súper complejo. O sea, lo saludable sobre todo se ve diferente en cada persona, ¿no? Entonces, a veces tú puedes tener los mejores hábitos del mundo y aún así enfermarte, ¿no? Por X o Y, porque la salud de una persona depende de muchísimos factores. Pero, ay, ¿cuál fue tu pregunta? O sea, si puede, no te preocupes, si puede llegar a un punto en el que en la alimentación intuitiva existan personas que empiezan a aumentar de peso, pero exponencialmente, ¿no? Y que suban mucho y que pueda llegar a un punto que ya no sea saludable. Ah, ok. Como te decía hace ratito, creo que cualquier conducta que ya comprometa tu bienestar de alguna forma es una conducta que ya puedes decir, híjole, pues hay que poner atención ahí, ¿no? La alimentación intuitiva, la realidad es que como tal no me ha pasado que sea como de, ay, no inventes ya. De hecho, es todo lo contrario, porque la alimentación intuitiva busca conservar tu bienestar, ¿no? Y busca promover el ejercicio, busca promover hábitos saludables, etcétera, etcétera. Lo que sí me ha pasado es que a lo mejor pacientes que han hecho dieta toda la vida y empiezan a darse más permiso de comer y sí sea como de que, híjole, pues he ganado peso, mi cuerpo ha cambiado y dejan de sentirse cómodas con su cuerpo, ¿no? Y eso es la parte también, a la par, hay que trabajar mucho en la relación con nuestro cuerpo, ¿no? Sobre todo para aprender a querernos cuidar y tratarnos bien independientemente de lo que veamos en el espejo, ¿no? Que esto es algo, yo sé que complejo y bueno, al principio sí estaba yo súper peleada con la idea de que alguien quisiera bajar de peso, ¿no? Ahorita creo que ya estoy un poco más abierta a decir, yo creo que lo más importante es desde qué lugar vas a hacer las cosas, ¿no? Tampoco se trata de, no, que nadie quiera bajar de peso, porque tristemente en esta cultura de belleza y de dietas y de delgadez, pues sí puede ser muy frustrante de repente decir, es que no me siento cómoda en mi cuerpo, ¿no? Entonces, todo es 100% personalizable, ¿no? ¿Cómo trabajas esa parte también de... O sea, que yo sí lo he visto mucho, pero también es que en todo en este tema tiene una línea muy delgada de
Hay personas que han bajado de peso y eso les ayuda, les da una confianza, se sienten mejor en su cuerpo, pueden lograr otras cosas. Hay personas a las que les va muy bien y hay personas a las que después piensan que su valor únicamente está en la forma de su cuerpo. Entonces, ¿tú cómo lo trabajas en esa línea delgadita para que no caigan en el punto anterior? Y que creo que es válido, justo como tú lo dices. O sea, creo que es válido el querer bajar de peso, pero no por un odio hacia tu cuerpo, ¿no? Sino por no diría que... Pues sí, desde el punto de vista de amando tu cuerpo independientemente de cómo esté, pero también desde el punto de vista de saber que lo puedes lograr. No sé, ¿tú cómo lo has trabajado? O sea, ¿te refieres como a la parte de...? Los que quieren bajar de peso, pero que, digo, como que hay un punto que hay personas a las que les funciona y que les sirve para ganar confianza en sí mismos, y hay otras personas en las que ya eso se convierte únicamente en su valor. Ok, creo que algo que trabajo mucho con mis pacientes justo es eso, como tú bien lo dijiste, trabajar en poner tu valor en otras cosas, ¿no? O sea, entender que tu cuerpo y el cuerpo de todos va a cambiar y eso es ley de vida, ¿no? Simplemente porque estamos vivos, nuestro cuerpo está en constante movimiento y el cuerpo que teníamos a los 15 va a ser otro el que tenemos a los 50, a los 80, etcétera. Entonces, creo que está increíble que tú te sientas bien contigo mismo más allá de cómo se vea tu cuerpo, ¿no? Y desde este entendido, ok, bajaste de peso y te sientes increíble, pero siempre ser muy consciente de, ok, y si mi cuerpo vuelve a cambiar, ¿qué? O sea, otra vez voy a creer que valgo súper poquito y me voy a insultar y me voy a tratar mal, etcétera, etcétera. Como hacer las paces con nuestro cuerpo, valorándolo desde otro lugar, agradeciéndole todo lo que hace por nosotros, más allá del tamaño o forma que tenga, ¿no? Creo que eso es muy importante. Sí. Ahorita quiero regresar un poco a la alimentación intuitiva, que yo no sé, no estoy familiarizado, pero me imagino que mucho de lo que se trabaja es intuitivo en alimentos que sean más nutritivos, que sean buenos, porque creo que desde un punto de vista evolutivo, nuestro cuerpo está diseñado, no quiere decir que los alimentos sean adictivos, pero los que son ultraprocesados son muy fáciles de consumir. Hay una palabra que se dice que son altamente palatables, son muy ricos, principalmente los que son altos en azúcar, en calorías y en grasas. Y es fácil de sobreconsumirlos. Y esto está porque evolutivamente antes no teníamos acceso a la comida como lo tenemos ahorita. Y pues cuando conseguíamos algo de ese estilo en la naturaleza, pues era aprovechar las calorías porque no sabes cuándo más vas a comer. Entonces, ¿cómo trabajas esa intuición que viene de cuando no había tanta disponibilidad de la comida al día de hoy? Ok, mira, comúnmente se dice como que hay alimentos que son adictivos, ¿no? Como ahora está de moda decir el azúcar es altamente adictiva, etcétera. Bueno, hay estudios que dicen que en realidad la comida no es adictiva como muchas veces nos han dicho, ¿no? Es a veces el lugar desde el que comemos las cosas, el que hace o no que un alimento sea como de esta forma que lo tengamos que comer de una forma compulsiva, ¿no? Como decíamos anteriormente, la alimentación intuitiva busca enfocarnos en qué alimentos vamos a incluir y no tanto se mantiene desde un lugar neutral con los alimentos como te decía anteriormente, ¿no? Entender que hay alimentos que van a tener mucha mayor calidad nutrimental que otros, pero eso no es sinónimo de que entonces jamás en la vida te vas a comer unas papitas o un dulce, etcétera, etcétera. Incluso el darte permiso incondicional de comer es uno de los principios de la alimentación intuitiva y justamente es esto, buscar quitar las restricciones, porque irónicamente cuando te quitas las restricciones eres capaz de regular mucho más la cantidad de comida que comes de todo tipo y especialmente, respondiendo a tu pregunta de este tipo de alimentos ultraprocesados que sí, definitivamente por sus características organolépticas y todo a veces resultan pues muy ricos, pero lo que más va a influir en la cantidad de comida que comes, o sea, tiene muchísimo que ver también el cómo te relacionas con esos alimentos, ¿no? O sea, si estás pensando no debería, está prohibido, etcétera, etcétera, pues claro que vas a acabar comiendo mucho más. Yo, como tal, a mí como que no me gusta casarme tanto con la alimentación intuitiva, o sea, así como que, ay, tú manejas alimentación intuitiva, porque creo que cada caso es súper diferente, ¿no? Uh-huh. Trabajo mucho la alimentación consciente, pon tú, que es como justamente como conectar más con la comida a la hora de comer, aprender a comer más lento, conectar más con nuestras señales de hambre, de saciedad, etcétera.
y apagar un poco el juicio y la voz que tenemos en la cabeza que a veces nos dice como, no, esto no lo debes comer o esto. Y cuando comemos desde ese lugar, pues no nos vamos ni a enterar cuánto nos comimos, ¿no? Sí. Ahora quiero saber tu opinión por ejemplo, del ayuno intermitente, que es un tema también que, además de que ha agarrado mucho auge últimamente, creo que es una herramienta, como muchas herramientas, como la alimentación intuitiva, como muchas herramientas para la alimentación. Pero también creo que desde el punto de vista de personas con TCA luego se demoniza todas estas conductas que pueden ser detonantes de un TCA. Y quiero saber tú qué opinas, para quién sí, para quién no, cómo trabajarlo o cómo lo incluyes, no sé. Ok, en lo personal, a mí no me gusta nada el ayuno intermitente y yo sé que eso era un poco drástico y vuelvo a lo mismo. Habrá gente a la que le funciona, habrá gente que nada que ver, pero creo que el ayuno como tal es una conducta de riesgo muy normalizada, ¿no? Porque pues una persona que tiene una relación conflictiva con la comida, incluso una persona con un trastorno de la conducta alimentaria, hace ayunos de forma, ¿cómo se dice? Como planeada o consciente, como parte de su trastorno, ¿no? Entonces, incluso ahorita que está como el boom del ayuno intermitente, etcétera, muchas personas con relaciones conflictivas con la comida es como, ok, súper, entonces puedo saltarme comidas y está justificado, ¿no? O sea, y no lo hago porque tenga un problema, sino porque me estoy cuidando y soy súper saludable por hacer ayuno intermitente, etcétera. Entonces, creo que, bueno, si vas a hacer ayuno, hagas lo que hagas, creo que lo más importante es cuestionarte desde qué lugar lo estás haciendo y que conserve tu bienestar, ¿no? O sea, que no sea como de que hago ayuno y ya el resto del día también como que me vale lo que coma. O sea, entender que no es tanto las horas, sino lo que comemos la mayor parte del tiempo. 100%. Y qué tanto te acomoda a ti, porque si vas a hacer ayuno intermitente, pero entonces vas a sacrificar tu vida social o vas a dejar de ir a restaurantes o a eventos, etcétera, porque, no, todavía no es mi hora de comer. Probablemente eso ya es una conducta, pues, como foquito rojo también, ¿no? Entonces, entender desde qué lugar lo vas a hacer. Y también, a mi punto de vista, el ayuno intermitente ni siquiera es necesario, ¿no? Como tal para mantener un bienestar o una salud integral. Sí, a ver, creo que el punto que me llevo en general de toda la plática es como saber desde dónde estás haciendo todas las conductas, ¿no? El ayuno, y eso es algo que a mí me gusta el tema. Sé que, y lo he dicho muchas veces, no es ni la píldora mágica, no va a hacer que bajes más de peso. O sea, si se ha comparado, hay estudios que han comparado el ayuno intermitente controlando las calorías y han bajado la misma cantidad de peso. Entonces, y últimamente se encontró que también los beneficios de la salud tampoco pudiera ser que sea el ayuno, sino la pérdida de peso lo que ha demostrado que mejoren esos marcadores de salud. Pero creo que hay personas a las que les puede funcionar y, como te decía, puede ser una herramienta. No es para todos. Y lo que sí es que creo que nuestro cuerpo sí está diseñado para hacer un ayuno, ¿no? O sea, evolutivamente, como te decía, pues, pasamos mucho tiempo sin comer. Ahora, pues ahorita tenemos la disponibilidad. Si a ti no se te acomoda, si te estás muriendo de hambre a las 12 horas, pues no es algo por lo que tengas que sufrir. Claro. Pero pues hay personas a las que creo que sí les puede ayudar. Pero creo que el punto que tú decías de desde dónde lo haces, creo que va a ser lo más importante. Y que el ayuno no significa que ya porque estoy haciendo ayuno, después me dejo ir con la comida. De todos modos, tienes que cuidar qué tipo de alimentos consumes. Y si estás haciendo un ayuno, tienes que asegurarte que consumas la cantidad adecuada de nutrientes en el periodo que estás consumiendo, ¿no? Porque si lo haces muy largo, puedes quedarte muy corto. Si haces una comida únicamente, pues va a ser muy difícil que consumas todos los nutrientes que necesitas en una sola comida. Claro. Creo que a mí me gustaría agregar en cuanto al ayuno, bueno, si es que hay tiempo todavía, sí, dale. Que a final de cuentas creo que lo más importante es también no guiarnos por este tipo de reglas como cuadradas, ¿no? El ayuno es como que de 8 de la mañana a 8 de la noche o de 8 de la noche a 8 de la mañana, prohibido comer, ¿no? Y es como... Sí.
esos son el tipo de reglas que nos van desconectando por completo de nuestras propias señales, ¿no? Entonces creo mucho más importante, a veces a lo mejor te despiertas y no tienes hambre y pues no comes, ¿no? Y todos hemos hecho ayuno así sin planearlo. Todos hemos hecho ayuno sin planearlo. Exacto. Entonces, a mi punto de vista, es mucho más importante preguntarte y conectar más con tus señales, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿cuáles son algunos detonantes de un TCA que lo he escuchado y lo he leído últimamente, que son algunas conductas que pueden detonar el TCA y la palabra clave, me parece que ese es justo detonante, que algunas veces puede ser el ayuno, algunas veces puede ser el conteo de calorías y cómo le hacemos creo que por eso se demoniza mucho en personas con TCA que dices, no, pues es que yo nunca vuelvo a contar calorías, yo nunca vuelvo a hacer un déficit calórico, yo nunca vuelvo a hacer ayuno intermitente porque eso me detona un TCA. Entonces, ¿cómo se le explica o cómo se trabaja esa parte en una persona con TCA? Bueno, yo en lo personal soy de la idea de que a nadie en lo personal le recomiendo hacer dietas como tal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, pues, justamente pueden ser detonantes de decir, no en todos, ¿no? Y habrá gente que haga dietas y pues nunca le tenga un TCA. Sin embargo, creo que sí hay detonantes como hacer dietas sería yo creo que el principal detonante, ¿no? O incluso a veces ir al nutriólogo. Como que a veces hasta el hecho de ir al nutriólogo y que te digan cuánto comer, a muchas personas se les puede detonar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, a mi punto de vista, si ya tuviste un trastorno de la conducta alimentaria, pues como yo lo trabajo es, independientemente de que tengas o no un trastorno de la conducta alimentaria, no te voy a recomendar dietas que se basen en reglas cuadradas. O sea, definitivamente no. Prefiero trabajar en una forma de comer más consciente, donde tú seas capaz de tomar tus propias decisiones, aprendas a comer más balanceado, etcétera, etcétera, pero desde un lugar mucho más gentil contigo mismo, ¿no? ¿Y qué recomendación me podrías dar tanto a mí como a todos los profesionales de la salud, a todos los coaches, a todas las personas que nos escuchan dentro del fitness, que están en este medio, para ser un poco más responsables con nuestro mensaje a las personas? Bueno, lo primero es también informarnos, ¿no? Porque hasta hace poco se empieza a hablar, pero a mí antes ni por la cabeza me pasaba y yo daba mis consejos y pues ni me pasaba que alguien con un trastorno o con una relación conflictiva con la comida me pudiera estar escuchando, ¿no? Entonces, hacer conciencia, informarse, entender qué es un trastorno de la conducta alimentaria, entender que muchas veces en redes sociales nos están viendo personas que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Por ejemplo, a mí me siguen muchas niñas, adolescentes, etcétera. Entonces, tener conciencia de que a lo mejor tú estás dando tu consejo, que a ti te funciona increíble, pero entender que la realidad de cada persona es totalmente diferente. Y lo más importante que yo recomendaría sería cuestionarnos cómo es nuestra relación con la comida personalmente, ¿no? Porque muchas veces, si tu relación con la comida es mala o probablemente tú también tienes conductas alimentarias de riesgo, pues eso es lo que vas a estar enseñando a tus seguidores, ¿no? Y no sabes el efecto que pueda tener. Por ejemplo, hay influencers que venden pastillas para bajar de peso, tus jugos mágicos, etcétera, etcétera. Entonces, entender que todo lo que decimos en redes puede tener un efecto en otra persona y creo que hay que tomar conciencia, sobre todo, o sea, por lo grave que pueden llegar a ser los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo en eso. Y solo creo que si hay una población que es más vulnerable, o sea, que son personas más chicos, más chicas, que no tienen tanto la conciencia y que nada más van a hacer los consejos que vean en Instagram. Pero también creo que todos, además de que nosotros cuidar el mensaje que lo damos y cómo lo damos, creo que también todas las personas deberían de tener un poco más de conciencia en qué contenidos consumen, sí, ¿no? O sea, no podemos, el mundo no puede estar diseñado para que yo no me sienta mal, para que yo no me ofenda o para que, ¿no? O para que yo no haga alguna conducta mala. Entonces, ser también más conscientes de qué contenido estamos consumiendo, a quién le estamos dando valor al contenido que está creando y también saber, yo diría que siempre cualquier cosa que vayas a hacer, independientemente de dónde la veas, sea con el influencer más famoso, sea aquí, sea en un libro, investigar qué es lo que vas a hacer, ¿no? O sea, no puedes, si alguien te recomendó las pastillas o el té y ya automáticamente lo tomas. No, oye, ¿por qué la recomendó? Hacer un poquito de estudio, o sea, ¿es bueno, es malo? ¿Qué le voy a dar a mi cuerpo, no? Sí, la conciencia va de ambas partes, ¿no? Definitivamente. Y yo siempre les digo a mis pacientes, seguidores, etcétera,
que cualquier contenido que no vibre contigo, que digas, híjole, esto, chance, no me gustó o me hace sentir mal, pues bye, ¿no? O sea, también ser mucho más selectivos con el tipo de contenido y quién da el mensaje, ¿no? Si te lo está diciendo una actriz o una influencer que ni al caso y no es profesional o así, pues habría que ver, ¿no? De acuerdo. Ahora, también, ¿qué consejo me puedes dar para, por ejemplo, hay clientes que vienen conmigo y quieren bajar de peso, pero últimamente he tenido como esa cosquillita de bajan de peso, ¿cómo le celebras esos logros sin que signifique un aplaudir que después vayan a pensar como, bajé de peso y entonces ahí está mi valor, ya sabes? Entonces, ¿cómo celebras esos logros sin que llegue a irse en una conducta mala, en un trastorno? Ok, yo me iría mucho más a enfocarme en qué otros logros han tenido más allá del peso, ¿no? Porque el peso, yo antes, pues era una nutrióloga tradicional que me basaba en el peso y cuando mis pacientes bajaban, casi estrellita en la frente, ¿no? Y era como, wow, celebración. Pero cuando no bajaban, era como, momento incómodo de, híjole, ¿y ahora qué les digo? Aunque a lo mejor él se sienta increíble, aunque a lo mejor la ropa le quede increíble o se sienta mejor, o aunque su digestión mejoró, tiene más energía, etcétera. No, todo valía si la báscula no daba el número que esperábamos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importantísimo, como recalcar y celebrar en otras áreas en donde ha habido progreso y éxito más allá del peso, porque el peso, como te digo, puede cambiar, puede no cambiar a veces, pero seguramente ha conseguido muchas otras cosas, ¿no? Entonces es importante eso. Oye, y quiero saber cómo te pudiera afectar un TCA en tu sexualidad. ¿Tienes ahí alguna...? Bueno, definitivamente un TCA te afecta todo en general, ¿no? O sea, todo el cuerpo en general, pero una parte muy importante es la parte hormonal, ¿no? O sea, definitivamente, tanto en hombres como en mujeres, una alteración hormonal, pues, puede incluso disminuir la libido, o por ejemplo, como mujeres, pues, a final de cuentas, la parte reproductiva y todo esto, pues, es algo que se sacrifica mucho cuando tu cuerpo está en peligro, ¿no? O sea, es como, no, ahorita necesito guardar energía porque, pues, literal no tengo energía, ¿no? Y por eso las mujeres pierden su periodo, como que la parte hormonal se pausa, por así decirlo, se altera y bueno, ni hablar de la parte emocional, ¿no? Muchas veces personas con trastornos de la conducta alimentaria pues son personas que también tienen muy baja autoestima o por ejemplo mujeres que tienen anorexia, es como que hay una teoría que dice que se quieren mantener como en el cuerpo de niña para no llegar a ser mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, te afecta pues de muchas formas en toda tu vida, pero también obviamente en la parte sexual, ¿no? Iván, también ahorita quiero una pregunta que no quiero que se me vaya, que es, ¿qué tanto, o sea, mucho hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria visto en la relación con los alimentos y todo eso, pero yo creo que todo viene de un trasfondo de amor propio, ¿no? Y no solo los TCA, sino las adicciones, otras conductas, alcoholismo, drogadicción, TCAs, viene de un tema de amor propio, de falta de amor propio. ¿Tú lo definirías también así? O sea, que es un tema más psicológico de no sentirte suficiente, de no sentirte a gusto contigo. Sí, o sea, el principal trasfondo de muchos trastornos de la conducta alimentaria es la falta de aceptación, ¿no? Corporal y de baja autoestima, se asocia mucho, pero creo definitivamente que cada caso es completamente diferente y el trasfondo va a ser diferente, pero sí tiene muchísimo que ver con amor propio también, ¿no? Ok. Ahorita quiero que hagamos algo, a ver si nos ayuda Artur. Ya nos vamos a ir, pero quiero hacer algo diferente. Ya lo vi ahí. Quiero hacer algo diferente en este episodio, que quiero que nos hagan una pregunta allá afuera si les quedan alguna duda que quieran hacerte, Carla. Nos preguntan allá afuera si se puede alcanzar una aceptación real de la imagen corporal de alguien que tuvo o tiene un TCA. Creo que hoy en día está súper romantizado con el body positive y este tipo de movimientos, como la parte de, o sea, ámate y que te encante lo que ves en el espejo. Y a mi punto de vista, esa no es la meta como tal, ¿no? O sea, creo muy importante lograr aceptarte más allá de lo que ves en el espejo. Porque a final de cuentas, como dije hace rato, tu cuerpo va a seguir cambiando durante toda la vida, ¿no? Y a los 80 años, seguramente tu cuerpo se va a ver súper diferente. Entonces, la meta como tal, a mi punto de vista, no es trabajar en que te encante cómo sales en las fotos, que te encante cómo te ves en el espejo, sino en
que tu valor y el cómo te tratas a ti mismo y tu amor propio vaya más allá de lo que ves en el espejo, porque puede gustarte, puede no gustarte, pero entender que eso es lo que te han vendido de cómo debe verse un cuerpo, ¿no? Dirías que iría más como el amor por tu imagen personal, independientemente del físico, sino en cómo te ves tú a ti. Exactamente, como trabajar en encontrarte como un ser integral y entender que el cuerpo pues es algo que aquí se queda y que va a cambiar toda la vida. ¿Por qué? Porque estamos vivos, ¿no? Los animales también cambian, las flores cambian, etcétera. Entonces, para mí el trabajo más importante, y yo trabajo mucho más con la neutralidad corporal o el body neutrality, que es, no te tiene que gustar lo que ves en el espejo, sino entender que el cuerpo es algo neutral, ¿no? O sea, no tiene que ser bonito o feo. Tu cuerpo no fue hecho para verse bonito, sino para muchas otras cosas, ¿no? Y que además, hablando de eso, es también hace muchos años el ideal de cuerpo ha cambiado. O sea, hace muchos años en pinturas del Renacimiento, me parece, habían cuerpos mucho más grandes y en ese momento eso era la perfección o lo que se buscaba, o lo bonito, y va a seguir evolucionando, ¿no? Entonces, pues sí, no, si te basas en el estándar de belleza de alguien más, igual va a seguir cambiando con los años. Sí, o sea, no acabas. Ya para cerrar, te quiero hacer 3 preguntitas finales, que quiero saber cómo ha cambiado tu forma de pensar desde que iniciaste la carrera al día de hoy. No, bueno, o sea, soy otra persona totalmente. Creo que la nutrición, como a mí me la enseñaron, fue, como te digo, cuadrada, como de... No, lo más importante es que te cuadren las calorías y los nutrientes, etcétera, etcétera. Y creo que hoy en día puedo ver la nutrición como algo mucho más complejo, más integral, y ver la alimentación como que más allá de yo darle una dieta, porque puedo calcular la dieta más perfecta aparentemente, pero de ahí a que el paciente de verdad lo siga, pues no. O sea, dependen muchísimas otras cosas y veo la alimentación de una forma mucho más integral, tomando muchísimo más en cuenta la parte social y emocional, que es importantísimo a la hora de comer, ¿no? La alimentación va mucho más allá de lo que llevamos a nuestra boca. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que es algo muy importante de tener en cuenta para todos los profesionales de la salud. Dime un libro que haya cambiado tu forma de pensar o tu vida y dime por qué. Pero en relación a nutrición, no, de a lo que sea. Ahí sí, a lo que sea. Pues fíjate que el año pasado leí un libro que, para mí fue como transformador. Seguramente lo has escuchado. Se llama El poder de la hora. Sí. Me cambió la vida. O sea, creo que es oro puro y justamente habla de eso, ¿no? Como de solo tenemos este momento. Entonces, el pasado ya no existe y el futuro, pues, solo es una ilusión tal cual, ¿no? Entonces, me cambió la vida totalmente. Y por último, ¿qué le dirías a tu yo de 16 años? Ya sea un consejo, un pensamiento, ¿qué le quisieras decir si pudieras hablar con ella? Pues a lo mejor le diría que no se tome la vida tan en serio, que aprenda a fluir más, que todo al final, todo pasa, todo llega y pues prácticamente eso, que fluya un poco más con la vida. Me encanta. Muy bien, Carla. Creo que tuvimos un episodio increíble. Creo que salieron muchas cosas muy informativas. Creo que abrimos un espectro amplio de información. Si hay más preguntas, más cosas, me voy a quedar con ganas de platicar contigo de diabetes, porque eres educadora en diabetes y es otro tema que me gustaría tocar. Pero por ahora ahí la dejamos en este episodio. Muchísimas gracias por ver y nos vemos la próxima semana. Fitness es lo que tú decides que es mejor para tu vida. Más allá del fitness. Una producción original de Troop.